Señor, yo quisiera estar en ese tiempo para averiguar cuál fue cómo hicieron que tu palabra se difundiera tan rápidamente. ¿No? Yo creo que es el mensaje boca a boca que llega más rápido, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el colegio contábamos una cosa a alguien y terminaba todo el colegio enterándose, ¿no? Y te estoy hablando de hace 30 años, pues ya tengo yo 40 y en esa época no había móvil. Pero tú le contabas algo a alguien, inmediatamente se transfería a todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos fueron los que alcanzaron mayores cosas. Y el Señor me dice, los líderes se forman cuando son transformados, las personas son transformados para llegar al propósito. Amén. Los líderes se forman cuando son transformados para llegar al propósito. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que pasar un proceso. Mi primera responsabilidad, si yo quiero estar en liderazgo, porque todos queremos liderazgo, todos queremos y anhelamos liderazgo. El que no lo anhela tiene que empezar a preocuparse porque algo está pasando. Todos tenemos que tener ambiciones. Pero ¿qué pasa? Que todos tenemos que ser transformados y moldeados para llegar al liderazgo. Dios no te va a dar liderazgo si no dejas que Él moldee tu vida. Y cuando te pasan cosas, no sé quién me decía, a mí siempre me pasa de todo. Cuando te pasan cosas, es porque Dios está trabajando en el horno en el que tú estás siendo cocido. Dile a tu hermano, el horno que está siendo cocido existe. El horno en el que tú estás siendo cocido existe. Amén, existe. La palabra dice que el Señor nos tiene en sus manos como al barro, ¿no? Que nos va moldeando, nos va haciendo y cuando no le sale perfectamente, pues lo vuelve a hacer de nuevo. Pero una vez que el Señor te termina, cuando tú quieres dejar una pieza de cerámica ya terminada, ¿qué es lo que haces? Meterlo al horno, donde es terminado todo el proceso de ese hermoso vaso. Entonces, cuando yo te digo que el horno en el que está siendo cocido existe. Así son tus circunstancias, tus problemas, tus dificultades. Y para todo ello, ¿qué tenemos que hacer? Dice, soy barro. Dios toma el barro y lo forma en un vaso, en una vasija, en un trasto. Dios mismo te forma en vaso y este es para portar cosas, para ser usado. Dile a tu hermano, tienes que ser usado. Como dije antes, todos hemos sido llamados al liderazgo. No es solo para el pastor o para la hermana Ruth o para algunos pocos elegidos. Todos fuimos formados en la mano de Dios para su deleite y para ser líderes. Amén. Un líder tiene la responsabilidad primera de tener buena actitud. Dígale a su hermano, buena actitud. Qué difícil es tener buena actitud. Un líder tiene que tener buena actitud. La palabra actitud, hay dos palabras que son muy parecidas, actitud y actitud. La con P son las cualidades que una persona tiene innatas, ¿no? Por ejemplo, hace poco veía a Rubén, tú tienes el don de la alabanza, es decir, a ti te gusta, te he visto con la batería tan bien, tienes alguna gracia, pero esa es una actitud que Dios ha puesto en ti, ¿no? O como el canto con Ana, o como la palabra, o la oración. Hay actitudes que Dios pone en tu vida. Pero la actitud que uno tiene para hacer las cosas es lo que marca la diferencia en un líder. Amén. Un líder es aquella persona, o si Pablo creo que ayer lo habrá comentado, dice, hay una parte de la palabra que dice, ellos oyen mi voz y me conocen. Amén. Y me siguen. Amén. La de las ovejas. Muy bien, Jenny. Nosotros conocemos la voz de Jesús. Amén. Y nosotros al oír a Jesús, nosotros reconocemos su voz y le seguimos. Le escuchamos y le seguimos. Él es nuestro pastor, Él es nuestro líder y vamos hacia Él. Amén. En la iglesia, el líder tiene que tener buena actitud para que sus
discípulos o aquellos que forman parte de su grupo ministerial le sigan. No podemos tener una actitud desconsiderada o con falta de fe o una actitud con poca energía, porque entonces todos los que me siguen no me van a seguir. Ustedes no van a seguir a alguien que todo el rato les está regañando. Eso lo he aprendido yo en el trabajo, ¿no? Yo he aprendido de palizas. Me acuerdo que en el trabajo yo era como el martillo. Eso no. Y he tenido que pasar muchos años para aprender a reconocer que también tenemos que reconocer lo bien que hacen las personas para poder alcanzar algo más. Amén. Entonces, ¿qué actitud mostramos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros líderes? Porque la actitud que tenemos son lo que va a definir el propósito para el cual tú has sido llamado. Dios puede poner en ti el mejor don. Puedes tener el don de profecía, pero si no tienes una buena actitud, no se va a poder desarrollar el ministerio. Por eso un líder tiene que ser responsable con su actitud, ¿no? Con su comportamiento, con su conducta. Es lo primero, es tu primera responsabilidad. Podemos querer cambiar el mundo, yo muchas quiero cambiar a mi esposo, no puedo. ¿Verdad? No puedo. Y el Señor me hablaba y me decía, cuando hice esto, me decía, ¿qué puedes cambiar? Y decía, mi conducta, mi comportamiento, ¿no? Si yo no sé liderar mi comportamiento, mi conducta, ¿cómo voy a liderar un grupo de personas? Es difícil, es dificultoso. Cuando uno es madre, aprende a liderar a pequeñas personitas, que es mucho más complicado. Y empezamos a liderar esas pequeñas personitas, ¿cómo, Jenny? Primero, amándolas. ¿Ven esas 3 personitas que están ahí? Primero las amamos, luego le enseñamos, y luego cuando ya vemos que las cosas no funcionan, ¿qué hacemos? Les corregimos. Entonces, esas 3 partes de como madre lo pude aprender, lo trato de enfocar a mi liderazgo. Primero les amo, que aunque a veces llegan tarde me enojo, pero digo, Señor, ámales. Jenny, ¿cómo me mira? No, mentira, no me enojo, pero digo, Señor, les tengo que amar. Luego les paso a enseñar, y si veo que si el comportamiento sigue, ¿qué hago? Les corrijo. Entonces, pero para que yo pueda llegar a ese punto, ellos no son mis hijos, son parte del ministerio. Entonces ellos tienen que ver esas mismas actitudes en mí, el comportamiento, el carácter. Yo no puedo exigir algo que no doy. Yo no le puedo exigir a mis trabajadores que hagan lo mismo si yo no soy el ejemplo. Y a eso iba el segundo. El líder, la responsabilidad del líder es tener buena actitud y ser ejemplo. Ser ejemplo en todo momento. ¿Un líder pasa por crisis o no pasa por crisis? Claro que pasan por crisis. Vale. Filipenses 3:13. Si me puedes poner, Daniel, Filipenses 3:13. Los líderes o el que quiere estar en liderazgo tiene que saber que tiene buena actitud. Tiene que ser ejemplo y tiene que esperar la crisis. Tiene que esperar que ocurra algo. Si no ocurre nada durante tu liderazgo, no eres una persona influyente. ¿A qué me refiero con influyente? Me refiero a que consigues lo que te has propuesto. Si tú tienes un liderazgo y no ocurre nada, es un liderazgo muerto. Es un liderazgo inactivo. Tienes el título, pero no estás ejerciendo. ¿Amén? Entonces, eso le pasa a la mayoría de los gobernantes del mundo.
a la mayoría. Este planeta sería distinto si realmente, si Dios pone una persona en liderazgo, quiere que active el poder y la influencia que Él le ha dado para transformar. Pero cuando tenemos el título y no estamos empleando el poder que el Señor nos ha dado, somos líderes inactivos. Y yo me preguntaba por qué los líderes del mundo muchas veces no hacen cosas. Porque están inactivados por las personas que están a su alrededor. Entonces no son líderes, son personas que tienen títulos y nombres, pero no están haciendo sus funciones. Amén. Muchos de los líderes del mundo están siendo guiados por consejeros o grandes multinacionales o empresas que son las que pagan sus candidaturas. Y cuando llegan al poder tienen que condicionarse a lo que ellos quieren y lo dicen. Y aunque tú quieras hacer lo bueno, terminas haciendo lo malo. Amén. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermano, si tú quieres ser líder o estás en liderazgo, déjame decirte que no tienes que esperar a la perfección porque Dios va a trabajar en ti día a día. ¿Tú crees que el pastor, voy a coger al pastor, es perfecto? No. El pastor ha tenido que pasar un proceso, muchos procesos, ¿a qué sí, pastor? Muchos procesos para llegar a la altura que está. Y aún Pablo, que tenía tal poder, decía, aún no creo haberlo alcanzado todo. Yo no creo que todavía hayamos alcanzado todo. Pero por eso Pablo decía eso porque había pasado muchas cosas. Él fue encarcelado, fue perseguido, los discípulos le tuvieron celos o no. Sus propios hermanos le tuvieron celos, fueron perseguidos, fue encarcelado, muchas veces creo que hasta no tuvo que comer, ¿no? Muchas veces pasó tribulación. Pero él decía, no lo he alcanzado todo. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amén. Yo cuando leí esa parte decía, Pablo tiene que haberla pasado mal. Porque si tú tienes que olvidar todo lo que queda atrás para continuar, él te está diciendo, yo he pasado por situaciones difíciles, circunstancias, momentos, pero no me olvido de mi responsabilidad, no me olvido del propósito para el cual el Señor me ha llamado, sino que cojo todas las circunstancias, todos los problemas, el abandono, de repente el maltrato, la humillación, la vergüenza, de repente la mentira y todo lo que me ha pasado, porque de repente hasta pudo haber sido acusado. ¿Y quién de nosotros de repente alguna vez fue acusado de algo que no hizo? Pero él cogió todo lo que he pasado y lo dejó atrás. ¿Para qué? Y extendiéndome a lo que está delante. Un líder no puede mirar todo lo que está pasando y quedarse allí. No, él sabe qué ha pasado, lo tiene que dejar detrás y seguir hacia la meta. Seguir hacia adelante, porque las crisis vienen. Cuando estás en liderazgo hay crisis y a mí me ha pasado muchas veces, no solo en la iglesia, sino como os contaba, he sido líder desde que era muy chiquitita y entonces claro, yo nací en esa batalla, en la lucha y me acuerdo que todo lo que pasaba lo tenía que dejar detrás y ahora sí que me identificaba con la palabra, tenía que dejarlo detrás y pararme y decir me extiendo hacia adelante. Y yo no conocía esa palabra cuando tenía 12 o 13 años y pasaba por esas circunstancias. O cuando tenía 15 años. Yo no pasaba por esas circunstancias. Yo cuando tenía 15 años, mi padre, 16 años, mi padre se tuvo que ir de casa. Mi hermano lo echó de casa, me acuerdo, ¿no? Y yo no me paré y dije, oh, Señor, qué problema, ahora me quedé sin padre, no sé qué. No, yo me acuerdo que dije, pues ahora nos toca trabajar para pagar la casa. No, me acuerdo que me extendí hacia lo de delante. Entonces, la visión que el Señor te da y te ha puesto, mi hermano, mi hermana, es algo que tú tienes una responsabilidad muy grande. Es como cuando sacas adelante tu familia.
Cuando sacas adelante un hogar, o cuando sacas adelante tus hijos, o cuando sacas adelante hasta un noviazgo, todo lo que el Señor te da a liderar, cuando tú sacas adelante un noviazgo y al final terminas casándote, todo lo que el Señor te está dando es una responsabilidad. Pero tú te conviertes en una persona que lidera, que toma acciones. Y con eso vamos a ir al libro de Nehemías. Amén. Bueno, esto solamente era un preámbulo porque quería entrar a Nehemías. Bueno, quería terminar la parte de Filipenses. Puse, el proceso es obligatorio conforme permaneces en la mano del alfarero. No tienes otra elección que cambiar y que convertirte. Voy a puntualizar algo. Cuando pasas por el proceso, mi hermano, de ser moldeado para ser un líder con responsabilidad, tienes que tener en cuenta que muchas veces lo vas a pasar solo. Lo vas a pasar solo. Cuando tenemos la responsabilidad de servirle al Señor, muchas veces no somos apoyados. No siempre vas a encontrar el apoyo de tu casa, no siempre vas a encontrar el apoyo de tus hijos. Yo me acuerdo cuando mi madre se convirtió y empezó a levantar una célula, me acuerdo que yo no la apoyé. Y ahora me doy cuenta cuando yo a veces quiero hacer cosas y no me siento apoyada y digo, ay Señor, para esto me llamaste a servir, para que no me apoyes. Y el Señor me dice, acuérdate que tú tampoco le apoyaste a tu madre cuando estuvo. Y yo digo, Señor, tienes razón, perdóname. ¿No? Es decir, seamos sinceros, yo voy a ser sincera. ¿Sí? Yo muchas veces me he equivocado y a veces el Señor me ha hecho ver que yo también muchas veces le di la espalda a quien no tenía que dársela. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en liderazgo, muchas veces lo vamos a hacer solos y dirás, hoy me toca a mí cocinar sola, no ha venido ninguna hermana, hoy me toca a mí preparar las canciones y no ha habido nadie, hoy es intercesión y ninguna hermana ha venido, el día de oración y solo es uno, ¿no? Hoy toca limpiar la iglesia y estoy yo sola. Es decir, son muchas cosas que en la iglesia cuando hay liderazgo vas a estar solo. Vas a estar solo. Pero eso no significa que no seas un buen líder, no. Eso significa que Dios te está preparando. Porque tienes que tener paciencia. Amén. Y esa era la tercera parte dijimos que teníamos que tener buena actitud, que teníamos que ser ejemplo y la tercera es ser paciente. Si estás solo, sé paciente. Amén. Y ahora vamos a hablar acerca de la fortaleza. De la fortaleza. Y a mí la historia de Nehemías me gusta mucho. Dice la palabra, vamos a ir a Nehemías capítulo 1, verso 3. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés, tu siervo. Verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispensaré por los pueblos. Verso 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta es una oración muy larga de Nehemías. Nehemías había escuchado
que estaban reedificando los muros de Jerusalén, que estaban reedificando la ciudad. Y él agarró y empezó en su corazón a latir el corazón del líder. Él era un líder. Era un hombre que tenía influencia. Dígale a su hermano, influencia. ¿Al lado de quién estaba? ¿Al lado de quién estaba, según la historia que termina? Dice la última parte, verso 11. Pásate al verso 11. Dice, porque yo servía de copero al rey. Él era un hombre de influencia. Estaba al lado del rey. Todas las noticias que llegaban cerca del rey, él las sabía, ¿no? Él las conocía. ¿No? Dice que la servidumbre es la que sabe más de los dueños que los mismos que están dentro de la casa, ¿no? Es así. Muchas veces cuando tú estás en una casa, puedes enterarte de muchas cosas porque estás en servicio. Y él era el copero del rey, él tenía influencia. Y él se preparó, su corazón de liderazgo nació y se preparó para levantarse primero, uno, en oración y ayuno por el pueblo. 2, cuando tú eres líder, lo que hizo Nehemías, le pidió perdón a Dios por todos los pecados que pudo haber hecho el pueblo de Israel. Si tú como líder, tu responsabilidad muchas veces es ir al Señor, interceder por tu liderazgo, por aquellos que están detrás tuyo. Si se están equivocando o no, eres tú como su padre, como su madre, tienes que estar ahí velando. Si me imagino, Estela orará por todos los niños, ¿no? Estelita, que saquen buenas notas, por favor. Vienen los exámenes. ¿No? Si cuando estamos en liderazgo, en intercesión, por ejemplo, oramos por nuestras hermanas que están muchas veces nos extrañamos y no nos vemos, ¿no? Y estamos en oración. El pastor ora por nosotros, por la iglesia en general. Sí, tenemos que saber que somos un cuerpo y cuando tú eres líder, eres parte de la cabeza de un cuerpo, pero todos tus miembros tienen que estar presentados delante de Dios. Y tú dirás, no, pues ahí que se salve, si no se quiere corregir, que no se corrija. No podemos ser así, ¿no? El líder es responsable de la oveja que le ha sido asignada. Amén. Y Nehemías, nadie le dijo, oye, Nehemías, tú vas a ir a reedificar los muros. No, Nehemías se enteró. Y hubo tal dolor en su corazón que nació líder. Y dijo, se puso en oración. Le pidió al Señor perdón por sus pecados. Le recordó a Dios la promesa que él había hecho de que los volvería a reunir. Y 4, le pidió gracia para ir delante del rey. Entonces, nosotros como líderes tenemos que ser, fortaleza, tenemos que ser fuertes. Nehemías no iba a ir a una circunstancia fácil. Reedificar algo destruido no es fácil. Es mucho más fácil en la construcción ir a un terreno llano y empezar a tirar columnas y empezar a tirar todo lo que tengas que construir que a ir a tirar una casa y volver a hacerla. ¿A que sí, pastor? No es lo mismo que yo agarre y tire esta pared y la vuelva a reconstruir, porque entonces es mucho más complicado. Yo que he trabajado en construcción, los muros, cuando tú agarrabas y querías hacer algún tipo de cambio en la estructura, primero tenías que trabajar en las bases y en las columnas y muchas veces era más fácil tirar todo y volverlo a hacer. Y Nehemías no tenía, dígale a su hermano, no tenía dinero, no tenía cash, no tenía money, no tenía euros, no tenía soles, no tenía dólares. Claro, nació el líder. Y muchas veces en tu liderazgo dices, pues yo quiero hacer, no sé, un congreso de mujeres, ¿a que sí, Blanca? Y lo primero que miramos es, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Y dice, ¿no? Y como líder muchas veces quieres sacar las cosas adelante, ¿no? O en la alabanza, Ana, cuando nos faltaba algo, ¿qué decías, no? ¿De dónde compramos algo, no? Gracias a Dios ya tenemos batería y todo, ¿no? Pero el líder, lo primero que hace es buscar la fuerza para poder sacar adelante su liderazgo. Entonces, un líder no puede ser débil, tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte, fuerte soy, ¿no? Entonces, Nehemías dijo, yo no tengo money, no tengo dinero, 0 euros, 0 dólares.
pero yo soy el copero del rey. Yo no creo que él solamente fuera a pedirle permiso. Él conocía a su rey. Conocía al rey al que le estaba sirviendo. No me refiero a Dios, sino al rey Artajerjes. Él conocía al rey. Y él dijo, voy a pedirle permiso y quizás, yo me imagino, ¿no? En su corazón humano, no sé si hace o cuando vayamos al cielo se lo preguntaré. ¿No? Él conocía el corazón del rey. Y él dijo, le voy a ir a pedir permiso. O él va a ver mi tristeza y me dirá qué me pasa y sé que él me dará. Y yo te pregunto a ti, ¿tú conoces a tu Padre de los cielos? ¿Sabes quién es? Es el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisciente, el Creador de la tierra. Y dice la palabra en Lucas, dice que no hay nada imposible para Dios. Y cuando te llaman al liderazgo, a veces las cosas parecen imposibles. A veces las cosas parecen difíciles. El liderazgo te lleva a pensar que no has nacido para ser líder. Pero hay una palabra que el Señor me decía, que era en Lucas 3:17, creo que es, no hay nada imposible para Dios. Si el Señor te pone en liderazgo es porque Él te está dando las herramientas. Pero va a ser tu responsabilidad cómo uses esas herramientas. Las herramientas que Él te va a dar. Nehemías se podía haber ido con toda la madera que cortó de los árboles y haberlas vendido por allí, fuera de Jerusalén, ¿no? Imagínense. Por eso es que les hablaba de los liderazgos de las naciones. Muchos líderes en el mundo entero utilizan las herramientas que tienen y terminan enriqueciéndose en otros bancos por ahí en Panamá o no sé dónde. Pero si les utilizaran realmente para crear trabajo y hacer cosas buenas, muchos países no padecerían hambre o situaciones de dificultad. Entonces, cuando Dios te levante como líder, van a venir herramientas y vas a tener que saber cómo usarlas. Tienes que ser fuerte y tienes que saber cómo usarlas. Entonces, dice el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí hay una cosa que me resalta. Nehemías era un líder, dígale a su hermano, contento, gozoso, alegre. Porque dice que fue la primera vez que el rey le vio con el semblante triste. Es decir, no sé cuántos años le estaba sirviendo a Nehemías al rey Artajerjes, pero de todos los días que el rey le veía, que bebía de su copa, veía a Nehemías contento, gozoso. Y yo decía, Señor, Nehemías era un líder que representaba tu gozo y tu fuerza, ¿no? Dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, él era un líder gozoso. Vamos a seguir. Dice, verso 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides entonces? Oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Como dije, él sabía que tenía que hacer algo. Él tenía que ir. Nehemías nació en su corazón de líder. Y yo creo que el Señor está levantando muchos líderes en esta iglesia porque tiene un propósito grande. ¿Sí? Tiene un propósito hermoso con la iglesia, ¿no? Y tiene que nacer tu corazón de líder. Tiene que nacer no porque te lo impongan, no porque seas... de repente, no, por ejemplo, voy a poner el ejemplo a Anita, porque es la hija del pastor, entonces hay que poner al liderazgo. No, tiene que nacer tu corazón de líder. Amén. Lo mismo, si no porque yo sea la esposa del hermano que canta, no, tiene que nacer el liderazgo en mi corazón. Entonces yo tengo que orar, clamar, interceder, Señor, tengo que ir
a reedificar. Bueno, ahora no Jerusalén, pero ¿qué me has llamado? A levantar, a sembrar, a trabajar en la tierra que tú me has traído. Aquí en España, hermanos, hay mucho por hacer, muchísimo. Y de repente nosotros estamos aquí arropados, cubiertos, pero el Señor quiere líderes que se gocen en su presencia porque esa es la fuerza que trae a sus vidas. Y cuando esto le ocurre a Nehemías, el rey le dice: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Es decir, le pregunta hasta cuánto cree que va a durar su viaje y cuándo va a volver. Quiere decir que era una persona amada. Dígale a su hermano, un líder tiene que ser amado. Si estás en liderazgo y no eres amado, déjame decirte que tienes que volver a regresar atrás. Porque un líder tiene que ser amado. Tiene que ser amado para que le sigan. Y Nehemías era un hombre que tenía esa característica. El rey le amaba. Le amaba porque le pregunta: ¿cuándo volverás y cuánto tiempo estarás fuera? Él quería que volviera a su casa. Hay una frase que una vez, me acuerdo que alguien me lo comentó y me dijo: es mejor estar en un lugar mientras que te quieren y vete antes de que no te quieran, ¿no? Eso significa que qué actitud, qué comportamiento tenía Nehemías en la casa del rey, que le amaba, le quería. Dice, y dije, verso 7, además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías sabía lo que quería pedir. Por eso digo yo que él ya iba con el pensamiento. Él ya sabía, él quería cartas para poder pasar, ¿no? Él quería protección, dígale a su hermano, protección. Y con eso quiero ir a la quinta parte, que es: el líder necesita ser responsable de su adoración. Amén. La adoración trae protección. Amén. La adoración trae protección. Si tú le adoras al Señor con todo, que me ha gustado porque justamente he visto, ¿no? Aquí lo he visto, Jorge, me parece. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tu adoración es real, es verdadera, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, tienes protección, tienes cobertura, tienes abrigo, pero tiene que haber una verdadera adoración. El líder tiene que ser el primer adorador, el primero. No puede ser un líder que no se goce en la presencia del Señor, que no le adore, que no tenga fuerzas. Imagínate si tú te mandan a la batalla. No tienes fuerzas para adorarle al Señor y te vas a ir a la brecha. No tienes fuerzas para levantarte y tener comunión con el Señor y te quieres ir a la brecha, ¿no? Cuando dicen, ¿quién quiere ir? Envíame a mí, Señor, yo. Pero mi pregunta es, ¿tienes fuerza? ¿Tienes esa fuerza para poder estar en su presencia, adorarle, buscar de su plenitud? Un verdadero líder que es responsable, tiene que ser responsable con su adoración, que es la base de su cobertura, que es lo que él necesita para llegar al objetivo. ¿Qué hizo Nehemías? Aparte de pedirle cartas. Dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey. Él quería, tú tienes un padre, que es dueño del oro, de la plata, tú tienes un padre que es dueño de todo. Cuando estamos en liderazgo tenemos que ser responsables de que tenemos que saber qué pedir, qué quiero. Y con eso voy a ir a la última parte. En las empresas se trabaja con un sistema que se llama el sistema SMART.
El sistema SMART está en inglés, es Specific, Medible, Real y en Time, que significa específico, medible, alcanzable, real, en tiempo. ¿Vale? Un líder tiene que saber a dónde va y tiene que ser específico con su liderazgo. ¿Para qué he asumido el liderazgo de los jóvenes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde quiero ir con ese liderazgo? Me tengo que fijar una meta específica como líder. Esa es mi primera responsabilidad. Mi meta tiene que ser alcanzable, porque si no voy a desmotivar a todos los que están conmigo. Imagínate que Jorge, como líder del grupo de matrimonios con Rogata, le dicen al pastor, pastor, este año quiero alcanzar 100 matrimonios, y en la iglesia hay 10, ¿no? No es alcanzable. Pero si le dice, pastor, mire, somos 10 matrimonios, pero yo para este año quiero alcanzar 20, porque cada uno de los matrimonios va a traer un matrimonio más. ¿Sería alcanzable? Sí, sería alcanzable. Entonces el líder tiene que ser específico en su objetivo para alcanzarlo. Con eso me voy a Nehemías. Nehemías, ¿qué le pidió al rey? Madera. ¿Para qué? Para hacer las puertas que daban acceso a Jerusalén. Amén. No le pidió oro ni plata. ¿Qué le pidió? Madera. Cuando tú estás en liderazgo o quieres estar en liderazgo, tienes que plantarte por qué quiero ser líder, qué quiero alcanzar, tiene que ser específico y tienes que ver qué necesitas para eso. Amén. Y tienes que poner una meta alcanzable. Ahora, real. Estoy en liderazgo y digo, vamos a hacer un evento y vamos a llenar todo sol. Yo sé que no tengo las herramientas para hacerlo, con lo cual no estoy siendo realista. Amén. Pero de repente yo agarro y digo, este año, eso sería de repente una iglesia, mega iglesias que hay, ¿no? Que a veces tienen los medios, ¿no? Pero centremos en nuestra casa. ¿Qué quiero alcanzar en mi casa? ¿Qué quiero alcanzar en esta casa? Que sea realista. ¿Qué es lo que le falta a esta casa? ¿Qué es lo que podríamos añadir a nuestra casa? Cuando yo digo real, me refiero en el sistema administrativo, se dice algo que sea tangible. No algo que me quiera inventar. Amén. Sino algo que sea tangible y que tú le añadas lo que Dios quiere. Hemos dicho específico, medible, alcanzable y real. Medible. ¿Cómo lo voy a medir como líder? ¿Cómo voy a medir mi liderazgo? ¿Cómo puedo medir mi liderazgo? ¿Estoy alcanzando los frutos? Esa es mi responsabilidad. Medir mis objetivos, lo que estoy alcanzando. No es caminar a ciegas y ver, bueno, empecé en enero y a ver en diciembre lo que salga. No. Cada 3 meses yo me tengo que ir midiendo, cada 4 meses me tengo que ir midiendo qué es lo que he alcanzado, en qué me he quedado, qué tengo que mejorar. Tiene que ser algo medible. Pues de aquí a 3 meses mi objetivo es alcanzar 20 personas. De aquí a fin de año, pues en el tercer mes, digo, no, 20 personas en 12 meses, ¿cuánto es? Bueno, menos de 2, porque 12 por 2, 24, ¿no? 1,8. Pues 2 personas al mes tengo que ganar una vida, ¿no? Para el evangelista, ¿no? ¿Cuántas personas quiere ganar el ministerio evangelístico este año, pastor? ¿Le han contado cuántas personas? No le han comentado, ¿no? Todas las naciones. Eso, por ejemplo, no es algo medible, ¿no? No es algo medible, no es algo específico. Pero si yo dijera, pastor, este año el grupo evangelístico ha decidido ganar 100 almas. O 120, vamos a rondar para poder ganar. 120. Dividido entre 12 meses, ¿cuántos son? 10. 10 personas. 10 personas dividido entre 4 semanas, ¿cuántos son? 3,5, ¿no?
Vamos a poner que cada semana su objetivo va a ser ganar 3,5 almas, 4 almas. ¿Es real? ¿Es posible? Sí. ¿Es medible? Sí. ¿Cómo lo mediríamos? Pues que en el momento de que se le hace la invitación, se levanta su nombre y pues esta semana hemos hecho tal. Se lleva un registro y lo tendría. Es medible. Entonces, como líder tienes que ser responsable de ser específico, de que tu objetivo pueda ser medible, que sea alcanzable y que sea real. Yo, si le digo, pastor, quiero ganar todas las naciones, ya he dejado de ser realista, ¿no? Si yo quiero también, pero no me doy abasto. Amén. Y luego, en tiempo. En tiempo significa que lo tengo que hacer en el año que me he propuesto. Mi liderazgo. Amén. O en los 2 años o en el tiempo que haya establecido. Amén. Entonces, el líder tiene que ser responsable de la misión que el Señor le ha dado. No sé el liderazgo en el que el Señor te haya puesto o te vaya a poner más adelante, ¿no? El de los hombres. Si los hombres empiezan a trabajar, ¿cuántos hombres quieren ganar? ¿Cuántas veces se van a reunir? ¿No? Hay muchas cosas que trabajar. La iglesia necesita trabajar bajo objetivos y los líderes tenemos que ser responsables de esos objetivos, poder medirlos, alcanzarlos, realizarlos y que sea en el tiempo que se ha establecido. Amén. Nehemías, ¿lo logró o no logró edificar los muros de Jerusalén? A ver si alguien ha leído la Biblia. ¿Lo logró o no lo logró? Lo logró. Lo logró. Pero hay una parte de la historia que dice que por ahí alguien se enteró de que él estaba levantando rápidamente los muros de Jerusalén. No sé si fue 52 días. 52 días me parece que fue. 52 días demoraron en levantar los muros de Jerusalén. ¿Vale? Llevaban años ya que habían empezado a trabajar, pero no tenían la organización. Así que tu responsabilidad como líder es organizar. Dígale a su hermano, organizar. Organizar. Tal era la organización de Nehemías que en 52 días terminaron los muros. 52 días. Qué constructores tan rápidos. Pero a mí lo que más me asombra de todo esto es que como se enteraron que iban tan rápido, ¿qué pasó? Vinieron a atacarles. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Nehemías? Dijo, no, ahora dejamos la construcción y vamos a la batalla. No, lo que hizo él fue preparar a sus constructores y cada uno iba armado, preparado para defenderse por si el enemigo venía. Y mientras por ratos construían y por ratos se defendían, ¿no? Construían y se defendían. Y el Señor me hizo ver y me dijo, cuando uno es líder o quiere llegar a un objetivo y se presenta la crisis, lo que decía, tienes que saber que no puedes parar la obra. Dile a tu hermano, no puedes parar la obra. No puedes parar la obra. Porque con tu mano derecha construirás y con la izquierda te defenderás. Amén. Cuando no tienes dinero, no puedes parar la obra. Cuando no tienes, a veces ni para comer, no puedes parar la obra. O a veces cuando no tienes apoyo, no puedes parar la obra. Tienes que sacrificarte. El líder tiene que sacrificarse. Eso me hizo recordar a una mujer de un testimonio que decía que ella cantaba y le invitaban a cantar y que no tenían para comer y nadie se daba cuenta que no tenían para comer. Y muchas veces no vemos lo que el líder pasa. Muchas veces tú estás bajo liderazgo y no te das cuenta que esa persona necesita algo. Y el líder muchas veces no puede parar la obra y tiene que continuar. ¿Y por qué me siento identificada con esa mujer? Porque a veces uno quiere avanzar
Y a veces no puedes. Pero el Señor me hace recordar lo que decíamos hace un instante cantando. Lo que decía Blanca, que me tocó. Es decir, no me olvido de ninguno de tus beneficios, de ninguno. De ninguno. Gracias, pastor. No me olvido de ninguno de tus beneficios, Señor. Y cuando estás en liderazgo, es lo que tienes que hacer. No olvidarte jamás de lo que Dios ha hecho por ti. Porque entonces ahí te das cuenta que lo que tú estás haciendo no tiene ni siquiera la dimensión del valor de que lo que Él ha hecho por ti, que es salvarte, que es darte vida. Y el Señor nos llama a ser responsables con el liderazgo que nos ha dado, ser buenos administradores. Buenos administradores. El Señor, si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá, dice su palabra. Y yo lo he vivido. He sabido vivir en lo poco y en lo mucho. Pero también he visto que si he sido responsable con lo que el Señor me ha dado, con lo que me ha entregado, el Señor siempre nos lleva a más. Y quiero terminar con esta parte. Líder, no te desanimes. Al que está en liderazgo y a los que vayan a entrar en liderazgo más adelante. No te desanimes. No te desanimes. Levántate. Recuerda la palabra que decía Josué: esfuérzate y sé valiente. Levántate. No te desanimes. Aunque veas las circunstancias difíciles. Aunque en las mañanas no tengas fuerza para levantarte a orar. No te desanimes, me decía el Señor, levántate. Aunque llegues a tu trabajo y tengas problemas, no te desanimes, levántate. Levántate. Te he llamado a liderazgo, te he llamado a hacer cosas grandes, me decía el Señor. Y me decía, organízate, prepáralo todo. Estate dispuesto.